Mi nombre es Miguel Castaño Zazo y soy ingeniero preventa en Arro. Eh, Ahora también, bueno, pues nuestro departamento se encarga de la parte de NVIDIA, así que pues, bueno, pues a la idea que ya teníamos sobre inteligencia artificial de NetApp, pues ahora se va a sumar toda la experiencia que nos va a aportar bueno, pues el trabajar con el fabricante ahora mismo, que es el número uno en la parte de cómputo, como es NVIDIA. Entonces, bueno, sobre todo aquí nos vamos a centrar en la parte de NetApp, pero ya veréis que al final lo cierto es que, bueno, pues que las soluciones que vamos a ver se trabajan siempre de forma unida o de forma de tándem con la gente de NVIDIA. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con este webinar? Sobre todo que le quitéis un poco, que le perdáis el miedo a lo que es el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues vemos muchas cosas en la prensa, luego escuchamos a la gente y demás, y da la sensación, pues que, bueno, pues que está un poco lejos de nuestros intereses. Y lo cierto es que ahora mismo es el mejor momento para subirse al tren, ¿vale? Para no perder este nuevo tren que es la tecnología relacionada con la inteligencia artificial y bueno, pues sobre todo lo que pretendemos es animaros y que veáis que, bueno, pues que es más fácil de lo que parece, aunque eso sí, no está exento de desafíos. Entonces, bueno, si os parece, empezamos ya. Lo primero también agradeceros a todos que estéis por aquí. Recordaros que la sesión se está grabando, ¿vale? Y que bueno, pues a todos los que asistís al curso se os pasará grabación. No sé si la próxima semana quizás, pero vamos, que tendréis la grabación en algún momento con el recordatorio de la asistencia. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues también sentiros libres en cualquier momento si queréis interrumpirme para hacer cualquier pregunta, aunque bueno, pues intentaremos dejar las preguntas para el final por aquello de contar todo el material disponible. Pero vamos, que si alguno quiere intervenir, no solo preguntas, si alguno quiere aportar su experiencia en inteligencia artificial, pues también es más que bienvenido, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos en nuestra agenda? Pues poquitos puntos, ¿vale? Poquitos puntos, pero intensos, ¿vale? Lo primero es identificar un poco qué es eso de la inteligencia artificial, porque lo cierto es que una cosa es la idea que tiene la gente y otra cosa es la realidad, ¿no? Luego, en el momento en el que nosotros nos queremos meter en el negocio de la inteligencia artificial, necesitamos saber qué necesitamos, valga la redundancia, ¿no? Es, a ver, oye, ¿qué necesito para poner esto en marcha y empezar a sacar negocio? Y luego vamos a ver lo que ofrece NetApp, ¿vale? Que son sobre todo pues esas arquitecturas, digamos, esas arquitecturas verificadas. Y vamos a ver que, bueno, pues que quizás están en una escala que da un poco de susto, así que luego después veremos cómo podemos hacer una escala también un poco más hacia lo que es el negocio en España y bueno, pues adaptarlo más a lo que pueden ser necesidades más modestas. Y luego, pues intentaré daros también información para que esto sea el primer paso, ¿vale? El primer paso para una carrera de éxito hacia vuestros negocios de inteligencia artificial y sobre todo, pues a que os metáis en este mundillo que ya os digo, que, bueno, pues hay quien perdió en su momento la carrera de la virtualización, hay quien perdió la del Big Data, hay quien perdió, pues bueno, pues esta es el momento justo ideal para que no la perdamos. Entonces, ya sin más derroteros, vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Y por qué la inteligencia artificial, para qué se puede utilizar y un poco lo que llaman los anglosajones, ¿no? El estado del arte. Entonces, lo primero es cuál es la percepción que tiene la gente de la inteligencia artificial. ¿Vale? Seguro que si escucháis las noticias y demás, pues bueno, pues se ve el tema de los vehículos autónomos, ¿vale? Pues gente como Tesla o la gente de Mercedes tiene muy avanzada la conducción autónoma y siempre nos dicen pues, que por ahí está la inteligencia artificial y demás, entonces, bueno, pues algo nos suena por ahí. Luego también, quizás uno de los grandes exponentes que ha puesto más en el candelero a lo que es la inteligencia artificial son los juegos de estrategia, ¿no? Pues hace ya bastante tiempo pues, que se hablaba de que por fin una máquina había conseguido ganar al ajedrez a un ser humano. Luego el siguiente reto fue a ver quién conseguía ganar al Go, que es un juego bastante más complicado del ajedrez, ¿vale? Tiene unas reglas diferentes y es, bueno, pues otra manera y otro juego que también tiene mucha tradición de enfrentarse con las máquinas. Entonces, bueno, pues también hubo una máquina que consiguió ganar a un gran campeón de Go.
Luego también lo relacionamos mucho con la robótica, ¿no? Vemos los robots, a veces incluso da un poco de miedo, ¿no? Nos lo ponen en las películas como, la rebelión de las máquinas porque la inteligencia ha tomado conciencia y demás. Entonces, bueno, estamos todavía un poco lejos en ese sentido, pero ya habéis oído las últimas noticias, ¿no? Pues que los expertos sí consideran que puede suponer una amenaza y que, bueno, pues que hay que pensar un poco todas estas cosas. ¿Qué más? Hombre, no nos podíamos olvidar. Yo creo que quizás ahora lo que más se oye es el chat GPT. Chat GPT para arriba, chat GPT para abajo, que si ahora vale para hacer esto, que si ahora vale para hacer lo otro, que si alguien ha hecho trampas con esto, que si alguien ha pillado a alguien haciendo trampas gracias al chat. Bueno, al final son asistentes y demás. También existe el BART, ¿no? Que es el equivalente, pero también pues, de otras compañías. Y bueno, pues también están poniendo un poco de moda y están democratizando el uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa que vimos mucho, pues eso, ¿no? Pues cómo se ha utilizado inteligencia artificial para hacer alguna trampilla, ¿no? Con los deberes y las tareas del cole, ¿vale? Entonces, al final, ya sabéis cómo son los periodistas a veces, que intentan primar más las noticias negativas que las positivas. También, otra cosa que se ve mucho, quizás ya en prensa un poco más especializada de lo que es el mundo de IT, vemos el tema de la generación de las imágenes automáticas mediante IA y no sé qué. Bueno, pues imágenes raras a veces, pero es cierto que bueno, pues en otros casos salen cosas bastante decentes. Y luego otro que me hizo bastante gracia hace ya algún tiempo es cuando empezaron a decir que estaban metiendo inteligencia artificial en los móviles para mejorar las fotografías. ¿Vale? Una de esos argumentos de venta que meten por ahí, bueno, decían hace ya bastante tiempo que cuando estaba de moda el Java, que si tú querías vender un gato, tenías que decir que estaba programado en Java, ¿no? Bueno, pues hoy tienes que decir que el gato tiene inteligencia artificial. Entonces, a veces los fabricantes y bueno, pues los programadores se suben un poco a la barra, ¿vale? Y hablan de inteligencia artificial cuando no necesariamente es inteligencia artificial. Entonces, vale, ya sabemos más o menos qué es lo que se percibe, ¿no? Por ahí. Pero ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Bueno, pues es quizás un poco más complicado. A ver, la sensación que nosotros percibimos es que, al menos desde ese punto de vista que hemos visto, es que son cosas que se utilizan en, bueno, pues aspectos poco prácticos, que están fuera de nuestro negocio. También en grandes proyectos de ciencia y de industria, o sea, cosas muy grandes, ¿no? Se habla a lo mejor, pues sí, que con la inteligencia artificial van a predecir no sé qué, tal. También sabemos que es una moda, ¿vale? Porque pues ahora mismo pues está hasta en la sopa. Vemos también, ¿no? Nos parece que es algo que requiere muchísimos medios, que además son medios muy exóticos. Se habla de superordenadores, se habla de... luego también parece como que es algo súper difícil de entender y de utilizar, ¿vale? Entonces, realmente de todas estas sensaciones que tiene la gente, solo hay una que es verdad, ¿vale? Efectivamente, es una moda, pero esto no es ni bueno ni malo, eso significa pues que ahora durante un tiempo se va a hablar mucho más de la inteligencia artificial, pero realmente es un aspecto positivo, ¿vale? El resto, bueno, pues como todo, hay una parte, una buena parte que no es verdad, pero, bueno, pues dicen que cuando el río suena, ¿no? Agua lleva. Entonces vamos a intentar ir desmintiendo algunos de estos aspectos que tenemos o que nos intenta inculcar la prensa o la sociedad. Entonces, eh, lo primero de todo es ¿por qué? ¿Por qué necesito yo meter inteligencia artificial? Si a mí me va muy bien con mis máquinas de toda la vida, me va muy bien vendiendo mis proyectos de siempre. ¿Por qué? Bueno, lo primero es por el volumen de información. Eso es una constante, eso no necesita demostración, eso somos conscientes todos los días. La cantidad de información que se maneja hoy en día no deja de crecer, ¿vale? De hecho, crece exponencialmente. Y además esa información cada vez es más compleja, ¿vale? Está más enriquecida, tiene más componentes. Entonces, tratar tales cantidades de información y sobre todo información tan diferente y que muchas veces está en emplazamientos dispares, está suponiendo un auténtico reto, ¿vale? Porque la informática tradicional pues no es capaz de dar abasto. Luego también, a la hora de manejar los negocios, también están aumentando las variables, ¿vale? Al tener más información, yo quiero aprovechar esa información para tomar decisiones más acertadas. Pero claro, tengo más variables.
Entonces ya no es tan fácil. Antes pues tirabas con un Excel y te sobraba la mitad de las columnas, ¿no? Ahora no, ahora parece que hasta que casi tenemos que dedicar la mitad de nuestro CPD a entender qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Luego también un tema de competitividad. A ver, todo el mundo se está metiendo en temas de inteligencia artificial, así que algo tiene que haber ahí, ¿no? Entonces, pues es importante también que no nos quedemos nosotros atrás. Luego, hay nuevos tipos de negocios, ¿vale? Hablaremos de esto con más calma más adelante. También hay nuevos tipos de problemas. Hay, en el momento en el que hemos contado con potencia suficiente, eh, nos abrimos a tratar cuestiones que antes no eran posibles tratarlas mediante informática. Entonces, pues bueno, volvemos un poco quizás al tema de los nuevos problemas, ¿no? Nuevos problemas, nuevos negocios. Y luego el Big Data. El Big Data al final es uno de los grandes motores que ha hecho que la IA pues tome esa inercia y ahora mismo pues esté donde está. Entonces, acotando un poco más qué es o qué puede hacer la IA por nosotros. Pues nos puede ayudar en la toma de decisiones, por supuesto. Nos puede ayudar también en tareas de identificaciones de patrones. Cuando yo tengo una gran cantidad de información, que a mí solo me parecen ceros y unos, pues mediante ciertos algoritmos puedo encontrar eh, tendencias, puedo encontrar, bueno, pues eso, ciertos indicadores que me pueden ayudar, ¿no? A la hora de tomar decisiones o a la hora de ejecutar determinadas tareas. Luego también en seguridad. Quizás los sistemas de antivirus han sido siempre pioneros en ese sentido de utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque hoy en día los virus ya no son como antes, ¿no? Porque tú tenías un virus y ese virus, pues si te infectaba, pues reconocías el patrón y lo podías limpiar. Hoy en día los virus mutan, se copian, se replican, luego coge un pirata y le añade no sé qué otra cosa y entonces ya es un virus diferente, ya no se comporta igual. Entonces, hoy en día necesitas que los antivirus aprendan, ¿no? a reconocer ciertos comportamientos para identificar los virus. Entonces, ya os digo que quizás es una de las áreas que lleva más tiempo ya con la cabeza metida y dándole vueltas al tema de la inteligencia artificial. Luego, ya hemos dicho, ¿no? Lo mismo que hay nuevos tipos de problemas, pues la inteligencia artificial aporta nuevas soluciones, nuevos enfoques. De hecho, en algunos casos, pues problemas que o no se podían resolver o se tardaba una cantidad de tiempo tremendamente grande, gracias a la inteligencia artificial, pues son resolubles o son resolubles en una cantidad de tiempo mucho más discreta, ¿vale? También temas de planificaciones, ¿vale? Pues al final, vale, planificar nuestra fiesta de cumpleaños, pues a lo mejor es muy sencillo, pero si tienes que planificar un evento con miles de personas, ¿vale? Y tienes que calcular temas de entradas, aforo, cantidad de... Aumentamos el número de variables y se convierte en algo que puede ser complicado, ¿no? Y luego, otro de los aspectos que, bueno, pues que está haciendo también muchísimo porque la inteligencia artificial tome ¿no? Los grandes centros de IT, es el tema del Machine Learning y el Deep Learning. Es un tipo de tareas muy específico que ayuda a muchas cuestiones, ¿vale? Es una manera, un enfoque en el que permitimos que la inteligencia artificial, a base de alimentarla de datos, vaya identificando qué es lo importante. Entonces, muy bien, hasta aquí ya hablamos de sensaciones, hablamos de por qué, para qué es, pero ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es una serie de algoritmos, ¿vale? Que están orientados a imitar el comportamiento de un cerebro humano, ¿de acuerdo? Entonces, son algoritmos, por lo tanto es software, pero se comportan de una manera diferente a como estamos acostumbrados con las máquinas. Y eso es lo que lo hace tan potente, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial no es de ahora. Como veis aquí en esta gráfica, llevamos desde casi los principios en el que se ha ido ya pues probando lo que se podía probar, porque el problema no eran los algoritmos en sí, el problema era la potencia que necesitaban estos algoritmos. Entonces, quizás donde empezó a arrancar la fama de la inteligencia artificial ha sido con los juegos, ¿vale? De hecho, hay una rama de la inteligencia artificial, que es la teoría de juegos, que hablaremos un poquito después, que es la que ha ido permitiendo que, bueno, pues se vayan desarrollando ciertos algoritmos
como os digo, pues el tema de redes de neuronas, el estudio de jugadas, el deep learning, ¿vale? Pues, y ha ido también haciéndolo popular, ¿vale? Pues lo que os decía, las famosas noticias de, bueno, pues ahora la máquina Pepito ha ganado al gran campeón de ajedrez y tal, y salían las noticias, ¿no? Entonces era de lo poco que podías ver sobre inteligencia artificial. Luego ya con el tiempo se empezó a pensar, vale, esto de teoría de juegos está muy bien, pero es que esto se puede aplicar a cuestiones más reales, ¿vale? Entonces empezó a coger fuerza el machine learning. El machine learning permitió que la inteligencia artificial se fuera afianzando ya no como algo exótico, sino como algo que nos puede aportar, ¿vale? ¿Qué hemos, bueno, qué otra, qué otra gran factor, qué otro gran factor ha hecho que la inteligencia artificial se vaya también popularizando? El aumento en la potencia de las máquinas, ¿vale? O sea, que tengamos máquinas ya realmente espectaculares en cuanto a capacidad de proceso, pues permitió que ciertos algoritmos ya fuera práctico utilizarlos más allá de lo que es laboratorios o situaciones teóricas. Entonces, bueno, otro exponente, el Big Data, ¿vale? Empezar a guardar datos y intentar sacarles partido, ¿no? Pues se convirtió también en un, bueno, pues en un problema que había que resolver. Y ahí pues metió la cabeza a la inteligencia artificial con un montón de usos prácticos. Y lo que ahora está proliferando es lo que llaman el deep learning. Seguro que lo habéis escuchado un montonazo de veces y es el espaldarazo definitivo para la inteligencia artificial. Hay más aspectos, ¿vale? También se está democratizando el uso de la inteligencia artificial. Eh, Hombre, lo más conocido ahora mismo es el chat GPT, ¿vale? Pero pensad en los asistentes tipo Alexa o el tipo Siri, demás, que tú le dices una cosa, ¿vale? Y más o menos te entiende y te lo reconoce. Detrás hay una serie de algoritmos de aprendizaje, de deep learning, valga la redundancia, que se encargan de estudiar lo que tú dices, compararlo y aprender de cómo lo has dicho para la siguiente vez ser más eficientes, ¿vale? Y entenderte mejor. Entonces, todo eso está ya aquí, o sea, eso no es imaginación, eso no son cábalas, o es que en el futuro y tal, no, es que eso ya está aquí. ¿Vale? La conducción autónoma, bueno, la conducción autónoma todavía nos parece un poco lejana, pero es que ya hay coches que tienen conducción autónoma, ¿vale? Pues, los Tesla, por ejemplo, el famoso autopilot, que además hoy he leído una noticia de que llegaba por fin a Europa, ya tienen una capacidad bastante importante para mantenerse lo que es el volante en su sitio, frenar, acelerar y en general pues hacen un buen trabajo. Le quedan todavía tiempo, pero bueno, ahí está. Y Mercedes anda en lo mismo, ¿vale? Mercedes, por ejemplo, ya tiene autorización para circular por ciertas carreteras de Alemania completamente en automático, ¿vale? Incluso sin que tengas que poner las manos en el volante. Entonces, al final, como siempre, la tecnología va muy por delante y luego pues será la legislación la que tenga que atarse los cordones y ponerse en marcha. ¿Qué más? Hay otro aspecto fundamental y este aspecto es muy importante y lo quiero recalcar. Y es que han proliferado un montón de APIs, de kits de desarrollos, de herramientas que permiten, ¿vale? Democratizan la IA no solo para consumirla, sino para desarrollar con ella. O sea, ya no tienes que coger tú y picarte el código de los algoritmos de inteligencia artificial, ni muchísimo menos. Es que era muy complicado. No, no se trata de que fuera complicado, no. Se trata de que, ¿para qué vas a volver a inventar la rueda? ¿No? Entonces, lo mismo que tú tienes unas librerías de C Sharp o tienes unas librerías de Ruby o tienes unas librerías de Python, pues ¿por qué no tener también tus propias librerías y tus propias, digamos, paquetes de desarrollo de inteligencia artificial? Bueno, pues eso ya está. Y eso hace que sea mucho más fácil el meter la nariz, ¿no? en este negocio. Más aspectos de la inteligencia artificial. Bueno, ahora mismo la inteligencia artificial está preparada para responder a ciertas preguntas. En este caso, bueno, pues podríamos hablar de temas de, por ejemplo, en visión artificial, ¿vale? Temas de análisis de imágenes, temas, sobre todo lo que es el aprendizaje. Depende de cómo la alimentemos, con textos, con imágenes, audios, vídeos, pues se podrán tratar de una manera o de otra. Entonces, algunas de las grandes preguntas que la inteligencia artificial puede responder es si hay algo presente, ¿vale? En esa información, qué tipo de cosa es eso que estoy percibiendo, también
en el caso de que yo tenga una cierta clasificación, pues saber dentro de esa clasificación dónde se encuentra el objeto. Luego, una vez tengo la información analizada, también predecir resultados, ¿de acuerdo? Y luego también establecer con esas predicciones recomendaciones. A ver, si yo tengo ciertas predicciones en función de si hago esto, hago lo otro, hago lo no sé qué, pues tengo que ser capaz también de identificar cuál es la mejor opción, ¿vale? Entonces, como veis aquí, se empieza a meter un poco teoría de juegos, aprendizaje y demás, todo un poco mezclado. Y luego, pues esta también es quizás de las más populares, que es que saber qué está diciendo alguien, ¿vale? No sé si os habéis fijado, pero por ejemplo, Teams ya tiene una herramienta que transcribe en tiempo real lo que dice quien está presentando. Hombre, todavía le queda camino, pero es cierto que es bastante espectacular. Y luego hay muchos vídeos de YouTube que también tú puedes activar el tema de los subtítulos y en tiempo real él te va generando el texto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un tipo de uso que, como veis, está muy presente y está muy, muy en boga. Entonces, esas tareas tienen un nombre, ¿vale? Detección, clasificación, segmentación, predicción, recomendaciones y procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, pues tenéis algunos ejemplos, ¿no? Pues detectar un cáncer o hacer anuncios segmentados, temas de ciberseguridad. En el caso de la salud, por ejemplo, pues clasificación de imágenes, qué es lo que estoy viendo, cómo lo estoy viendo, predicciones de cura, recomendaciones terapéuticas. En el tema de la salud, secular también una solución de inteligencia artificial que era capaz de ayudar a los médicos a diagnosticar el cáncer. Entonces, no es solo que les ayudara a diagnosticar, o sea, al final es el médico el que te lo dice, ¿no? Sino que le da esa seguridad al médico para saber que efectivamente eso está ahí en fases tempranas y que se pueda tratar y, por tanto, la supervivencia del paciente sea mucho mayor. ¿Vale? Entonces, pues son aspectos que ya están influyendo en nuestra vida. Temas de ventas. Pues los anuncios ahora mismo, los anuncios de Amazon, Google y demás, que muchas veces dices, madre mía, tengo aquí a un alguien que me está espiando seguro, porque no es normal que yo acabe de mirar a lo mejor información sobre no sé qué, sobre un coche, por ejemplo, y de repente me salga un anuncio de ese coche. Aquí hay gato encerrado. No, no hay gato encerrado. Hay un tratamiento de la información y una inteligencia artificial detrás pues, que correlaciona esas trazas para mostrar, ¿no? Entonces, pues esos son aspectos que, como os digo, es que está ahí, ¿vale? Entonces, es algo presente. Bueno, esto de la inteligencia artificial está muy bien, pero tiene unas exigencias. Entonces, para entender esas exigencias, lo más fácil creo yo que es tratarlo con una serie de ejemplos, ¿vale? Porque yo creo que además que es un poco más ameno. Entonces, lo primero es que si vemos una inteligencia artificial en un esquema, pues así de primeras da un poco de miedo, ¿vale? Porque ves aquí que es entrenamientos, analíticas, no sé qué, y dices, a ver, Miguel, ¿no me habías dicho que esto era más fácil? Sí, bueno, luego volveremos a este esquema cuando hayamos tratado un poquito las cuestiones más básicas, ¿vale? No se me asuste nadie, porque realmente vamos a ir más despacito. A lo mejor alguno por aquí se está aburriendo porque el tema de la inteligencia artificial ya lo maneja perfectamente, pero bueno, como digo yo, mi intención es eh, intentar sentar un poco esas bases. Entonces, a ver, ya hemos dicho que esa inteligencia artificial sobre todo son algoritmos que intentan imitar el comportamiento humano. Esto tiene más medida de lo que parece, porque es que ni siquiera tenemos muy claro cómo se comporta un cerebro humano, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo se comporta totalmente un cerebro humano, ¿cómo lo imitamos, ¿no? Entonces, pues, al final lo que hace la inteligencia artificial es intentar aproximar eh, parte de los comportamientos. Pues eso, pues por ejemplo, cómo interpreta el juego un cerebro humano, cómo aprende un cerebro humano, y en base a eso, pues vamos sacando maneras de funcionar y vamos aproximándonos a ese cerebro. Entonces, por eso os decía antes que, bueno, que muchas veces están por ahí las alarmas de, ay, es que la inteligencia artificial nos va a sustituir y tal. Calma, que aún queda mucho para que haya una inteligencia artificial tan potente como para un ser humano. ¿Vale? Ha habido noticias por ahí que si había una inteligencia artificial que había sido consciente y demás. Bueno, eso como todo es noticia, pero luego hay que demostrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante, os decía, es que la inteligencia artificial, como buenos algoritmos que son, cuentan con una serie de APIs, ¿vale? Lo decíamos antes. Ya tenemos APIs, tenemos kits de desarrollos
y motores ya hechos. De hecho, por ejemplo, pues NVIDIA ha sacado hace poquito un motor para asistentes, ¿vale? Para asistentes virtuales, en el que ya prácticamente solo tienes que echarle los datos por un lado y por el otro obtener resultados. Entonces, al final, eh, lo cierto es que a eso se une que hay una superabundancia de información. Ahora mismo tienes vídeos de YouTube, tienes tutoriales, tienes blog para empezar. O sea, a ver, si yo, sin haber visto de inteligencia artificial más que lo de la carrera, que era, pues imaginaros, pues te enseñan de hace siglos aquello, eh, yo he hecho un sistema de visión artificial que identifica objetos con una NVIDIA Jetson, ¿vale? O sea, hay por ahí un webinar mío en el que hago esa historia y créeme que no he tenido que picarme prácticamente nada de código. Me piqué un poquito de código simplemente para que lo que iba detectando la cámara apareciera en un fichero. Pero vamos, os puedo decir que en una hora lo tenía funcionando. Entonces, ¿y eso cómo es posible? Pues muy sencillo, porque es que esto ya está muy domado, ¿vale? Que no es como antes, sino que ahora ya tienes algoritmos, tienes APIs, los fabricantes están deseando echar un cable, porque esto es el nuevo negocio, ¿de acuerdo? Así que, ¿hace falta ser un experto en inteligencia artificial para usarla y para desarrollar con ella? No, vale, pero no, entre comillas. La cosa es empezar a ver qué le puedo sacar yo partido de esto, pero en el momento en el que queremos hacer negocio en serio, pues hombre, ayuda bastante, ¿vale? Lo bueno es que para coger esa experiencia ahora es más fácil, ¿vale? Tenemos esa información, como os decía, y es más fácil de llegar. Aquí tenéis algunas de las APIs y demás que están más en boga, ¿no? Pues TensorFlow, tenemos Jupyter, tenemos PyTorch, Apache System Machine Learning, ONTAP AI, NVIDIA Triton Inference Server y muchos más, ¿vale? Esto simplemente pues por coger unos pocos. Entonces, ¿cómo saber? Vale, ya sé que tengo los algoritmos ahí en mis manos, ¿vale? Y que puedo acceder a ellos porque muchos de ellos son open source. O sea, es que ni siquiera necesito hacer una gran inversión para meterme aquí. Pero, ¿qué más voy a necesitar? ¿Vale? Porque la inteligencia artificial, pues, depende de para qué lo quiero utilizar, voy a necesitar más o menos recursos. Entonces, para entender un poquito por qué la inteligencia artificial necesita qué recursos y qué cantidad de recursos, vamos a hablar un poquito de, bueno, pues dos de los grandes exponentes de la inteligencia artificial, que sería la teoría de juegos y sería el machine learning. Entonces, dentro de la teoría de juegos, a grandes rasgos, no vamos a meternos en temas muy teóricos, porque no, ni pretendo dar una explicación universitaria, ni muchísimo menos. Quedaros con que la teoría de juegos lo que busca es que una máquina acabe ganando a un juego. Entonces, el principal problema aquí es indicarle a la máquina qué es ganar, ¿vale? ¿Qué es una victoria? Y una vez tiene claras las condiciones de victoria, pues indicarle qué jugadas llevan a la victoria, ¿vale? Entonces, esto muchas veces, pues en los juegos es fácil. ¿Por qué? Porque tú tienes una serie de reglas con las que puedes coger y programar estados y puedes programar que este estado es bueno o este estado es menos bueno. Lo que pasa es que a veces los juegos tienen una serie de estados intermedios en los que no está claro quién va a ganar. Por ejemplo, en el ajedrez, el hecho de que tú muevas un peón, muevas el primer peón, ¿te garantiza la victoria? No necesariamente, ¿de acuerdo? No sabemos cómo va a tirar, pues depende de lo que haga el otro jugador. Entonces, esto al final hace que en algunos casos sea necesario recurrir a ciertos trucos para que la inteligencia pues, se comporte de forma inteligente. ¿Vale? Al final, los jugadores, los grandes jugadores de ciertos juegos como el ajedrez, pues uno de los trucos que tienen es anticipar jugadas. Se plantean, pues si yo hago esto, el jugador otro va a tirar por aquí o puede tirar por allá, pero entonces yo voy a hacer esto otro. Bueno, la anticipación de jugadas es una. Otra es evaluar una jugada en sí. Hombre, si tú mueves una pieza y esa pieza te la comen, obviamente no es una jugada muy buena. ¿De acuerdo? Pero si tú eres capaz de anticipar que sacrificando esa pieza, tal, bueno, pues para eso, como digo, hay que darle unos ciertos patrones, unas ciertas trucos a lo que es la máquina. Pero vamos, a mí lo que me interesa es que al final, en el momento en el que tú vas a diseñar tu algoritmo para jugar, pues, bueno, supongamos un juego muy sencillo en el que tú tienes dos posibles movimientos, ¿vale? A derecha e izquierda. Entonces, según el movimiento que tú hagas, pues llegado a un determinado punto ganarás o perderás. Entonces, cada jugador solo puede hacer esos dos movimientos. Entonces, bueno, pues en la primera jugada de la inteligencia artificial puedes coger cualquiera de los dos.
la siguiente jugada, el otro jugador también puede hacer su elección, ¿vale? Si esto sigue creciendo, al final, cuando yo intento aplicar cosas como el tema del análisis de jugada, me doy cuenta de que cada vez necesito tener en cuenta más factores y cada vez se complica más la cosa. Fijaros que esto es un ejemplo muy tonto en el que solo puedes hacer un movimiento, ¿vale? Pensad en el ajedrez. Si tú quisieras jugar al ajedrez por fuerza bruta, ¿vale? Es decir, analizando todas las jugadas posibles, sería un auténtico desafío a nivel de CPU o GPU, ¿vale? A nivel computacional, por así decirlo, ¿vale? Porque necesitarías mucha potencia para tener todas esas jugadas en mente. Es cierto que ahora tenemos ordenadores muy, muy, muy potentes, ¿no? Y que, pues, al final se pueden comer eso e incluso más. Vale, pero esa no es la idea, ¿vale? Al final, pues, hay una serie de trucos para coger y aligerar esas cargas. Luego, fijaros que aquí he puesto CPU y GPU. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, las CPUs son unos dispositivos que son multipropósitos, están pensados para hacer todo tipo de cálculos. Pero, bueno, pues hace algún tiempo, a nivel gráfico, salieron las GPUs para acelerar todo lo que es la parte de, bueno, pues de generación de imágenes, de gráficos 3D, etcétera, etcétera. Resulta que esos gráficos, pues, tienen una serie de cálculos de coma flotante que van muy bien para las tareas de IA. Entonces, las GPU se han convertido en el nuevo exponente, en la nueva potencia a tener en cuenta para mejorar la capacidad de cálculo de los sistemas, ¿vale? Cuando tratamos con algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, esto de la teoría de juegos, alguno dirá, bueno, vale, pero es que yo no quiero enseñar a jugar al ajedrez a, a mis algoritmos, yo no quiero ganar negocios, no de jugar al ajedrez. A ver, vamos a dar la vuelta. Esto de la teoría de juegos vale también para seleccionar la mejor decisión. ¿Vale? Analizando una serie de movimientos, por ejemplo, de mercado, de tu empresa y de otras empresas y demás, puedes decidir un determinado camino, una determinada estrategia. O sea, que es que esto va más allá de la teoría de juegos. Lo que pasa es que en los juegos fue la base porque había unas reglas establecidas. Si lo llevamos al mundo real, la cosa se complica, ¿verdad? Porque ya no hay unas reglas establecidas. Y además, no todo el mundo quiere jugar con las reglas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí es donde entra también la parte del machine learning. Es muy difícil hoy en día desarrollar algoritmos para que a lo mejor tengan en cuenta todos los parámetros posibles y todos los posibles caminos. Entonces, lo que vamos a intentar es que la propia máquina aprenda, ¿vale? Parece lógico, pues ya que tenemos que hacer un trabajo que va a ser un desafío, pues a ver si la máquina nos puede ayudar. Entonces, de hecho, estas aplicaciones son muy populares, ¿vale? Y sobre todo la versión del Deep Learning, la diferencia principal del Deep Learning es que lleva todo el proceso, ¿vale? Casi desde el principio hasta el final, automatizado. O sea, todo se encarga de hacerlo la máquina. Mientras que en el Machine Learning, digamos que el ser humano tiene que intervenir a la hora de clasificar, calificar los datos y alimentarlo, ¿no? En el Machine Learning es más bien, pues nada, tú le echas paladas de datos y el Deep Learning se encarga de todo lo demás, entre comillas, ¿vale? Aquí tened en cuenta que estamos simplificando. Entonces, bueno, lo bueno es que esto nos permite hacer aprendizajes bastante interesantes. Si tú a una máquina, un motor de Deep Learning, le empiezas a enseñar imágenes, ¿vale? Y dices, oye, esta imagen es un perro, esta imagen es un perro, lo que se llama entrenarlas, ¿vale? Esta imagen es un pájaro, esta imagen es un pájaro, de tal. Pues llega un momento en el que tú coges y si le presentas una imagen que no le has presentado antes, es capaz de decirte que efectivamente que eso es un pájaro y te dice que es un pájaro con un cierto porcentaje de seguridad. Y esto es un aspecto clave también para el tema de la inteligencia artificial. ¿Vale? Si le presentamos otra imagen, pues esto es un perro, pues un 92% de seguro. ¿Vale? Pero vamos con el otro problema. Un problema ya vemos que es el tema del porcentaje de seguridad del aprendizaje, ¿no? De lo que nos permite ese aprendizaje. Pero luego también está en qué pasa cuando llega un dato para el que no lo has entrenado. ¿Vale? Lo interpretará bien, lo interpretará mal. Entonces, bueno, esos son quizás dos de los grandes desafíos. Claro, todo esto depende de la cantidad de datos que tú le alimentes. Cuantos más datos, más preciso y obviamente más
más cantidad de objetos va a poder reconocer y más fiel va a ser, ¿no? A la realidad, a lo que nosotros buscamos. Entonces, eso significa que además de la CPU y la GPU, vamos a necesitar grandes cantidades de almacenamiento. Y aquí es donde entra, obviamente, NetApp. Entonces, bueno, algunas conclusiones sobre el tema de la inteligencia artificial están sobre todo en que los algoritmos de inteligencia artificial hoy en día necesitan muchísimos datos. ¿Para qué? Sobre todo para aumentar la precisión, para aumentar el rango de acción, es decir, ser capaces de tener en cuenta más acciones y también para mejorar lo que son las predicciones. Porque muchos de estos algoritmos se utilizan pues para indicar el mejor camino, ¿no? La mejor solución. Pues, porque decíamos, hablábamos del tema de salud, ¿no? Pues identificar el mejor tratamiento para una determinada enfermedad. Entonces ahí, obviamente, pues cuanta más precisión, mejor. Entonces, muchas veces el tener que almacenar y procesar tal cantidad de datos es el auténtico desafío, ¿vale? Entonces, muy bien, hemos visto que claramente ahí pues nos encaja alguien que sea el especialista del dato. ¿Qué mejor especialista del dato que NetApp? ¿Vale? Pero bueno, pero NetApp es una pata. Hemos dicho que necesitamos cómputo, CPU, GPU, y también necesitamos almacenamiento. Bueno, pues para eso NetApp ha firmado sus acuerdos y ha colaborado con quien no podía ser de otra manera, con NVIDIA. ¿Vale? NVIDIA, que hoy en día es el no va más del tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que aporta NetApp a este tándem? Bueno, pues como veis, a nivel de catálogo no será por cosas que puede proveer. ¿Vale? Tranquilos, que no os voy a contar todo el catálogo, ni muchísimo menos. Pero bueno, sobre todo, veis que por aquí tenemos soluciones de almacenamiento, ¿vale? Que están basadas en el sistema operativo ONTAP. Y también tenemos por aquí iSeries, ¿vale? Y tenemos también Storage Grid. Son quizás los tres grandes exponentes del almacenamiento y que además, bueno, pues sobre todo de lo que es el ONTAP, lo podéis tener en consumo cloud, máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Entonces te da mucha versatilidad. Así que, ¿dónde encaja? Bueno, vamos a verlo ya con ese esquema que veíamos antes. Ahora ya algunos términos nos suenan, ¿verdad? El entrenamiento de modelos de IA, es ese machine learning, alimentar con datos. Hablamos aquí de analíticas, es, bueno, pues analizar. Una vez hemos entrenado, analizar temas de datos, luego el almacenar los resultados o almacenar el propio juego de datos que luego tienes que darle a alimentar para mejorar el entrenamiento y luego pues el propio motor de inferencia, ¿no? O sea, lo que es la propia inteligencia en sí para que tome decisiones y demás. Entonces, bueno, pues aquí esto se traduce en una serie de entornos en los que nosotros podemos necesitar ese almacenamiento y ese cómputo, ¿vale? Y aquí veis un poco pues las plataformas que pueden encajar en cada uno de esas áreas. Bueno, aquí la nube, bueno, aparece la nube y parece que pues, la nube ahora mismo en inteligencia artificial tiene también muchas facilidades. Prácticamente los grandes hiperescalares todos tienen su plataforma de IA y de hecho Nvidia hace poco en una de las últimas conferencias ya ha anunciado que se mete en la nube con toda su potencia, ¿vale? Con la potencia de las tarjetas que ahora mismo están más de moda, las A100, las H100, pues se ha metido ahí. Y NetApp también lleva tiempo ofreciendo su almacenamiento ahí. Así que eso es una gran ventaja para nosotros porque ya no tenemos que estar pensando en si yo voy a montar mi solución en on-premise, si la voy a tener que montar en la nube. No, la voy a poder montar en lo que es ahora el paradigma no ideal, que es la nube híbrida. Pues habrá una parte que me interese que se procese localmente, ¿vale? Porque a lo mejor tiene datos sensibles y no los quiero mandar a vete tú a saber en Estados Unidos a ver si me los espían o no me los espían. Y habrá otra parte que me importe menos y que sí que me interese desbordarla a la nube. ¿De acuerdo? Entonces, al final, esto es conseguir lo mejor de los dos mundos. Y si encima lo que aprendo a manejar en un sitio lo puedo aplicar al otro, mejor que mejor. ¿Vale? Al final, pues, una vez más, hace más fácil todo esto. Entonces, fijaros que sobre todo tenemos a nivel de localización lo que es el core, ¿vale? Que sería el núcleo principal donde se procesan todos estos algoritmos y demás. Y luego tenemos el edge, ¿vale? Lo que sería la periferia, que es donde pues, se puede recoger la información o donde se pueden aplicar las diferentes soluciones que ha sacado nuestra inteligencia artificial. Importante, este esquema, a pesar de que ya hemos visto algunas cosas, asusta, pero es que no
todas estas partes son necesarias para todas las aplicaciones de IA. ¿De acuerdo? Insisto, ya hay motores que tienen un cierto entrenamiento ya metido y demás. Por ejemplo, ChatGPT, pues tú utilizas ChatGPT y no tienes que entrenarle previamente, ¿verdad? No, pues ya se ha encargado la empresa de entrenarlo, ¿no? Y eso forma parte de su negocio. Entonces, bueno, al final, hay una serie de razones por las que NetApp es importante en ese tándem del que hablamos de almacenamiento y de cómputo. Y son razones no simplemente porque alguien ha cogido con cinta americana y ha cogido pues servidores de NVIDIA y máquinas o cabinas de NetApp y ha puesto ahí con cinta americana. No, no, es que esto va más allá. O sea, no vale simplemente con ser un conjunto de discos y ya está. Lo primero es el tema de los datos sin ataduras. O sea, tú vas a poder mover los datos entre plataformas. Ya lo hemos comentado, ¿no? Es que si me interesa llevar una parte a la nube, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo estoy procesando carga de trabajo de IA y me llega una más grande de lo normal y necesito sacar potencia de algún sitio, voy a poder llevarme a la nube fácilmente esa información y de vuelta también. ¿Vale? Entonces, el movimiento de los datos hoy en día es lo que también está muy de moda entre los anglosajones, un must have, ¿no? Es casi obligatorio. Luego también la simplicidad. Hemos dicho que gracias a los algoritmos, gracias a, bueno, pues al open source y gracias también a que las empresas están apostando mucho por ello, nos están haciendo muy fácil, nos están paquetizando todas las herramientas para poder utilizar la IA. Bueno, pero si al final tengo que invertir más tiempo en manejar la infraestructura que en ponerme a trabajar con esto, pues lo que gano por un lado lo perdería por el otro. No, eso es una de las grandes ventajas también de trabajar con ETAP. Vais a mantener siempre la simplicidad. Trabajéis donde trabajéis, en nube, en máquina virtual, en on-premise, da igual. Luego, también importante, ¿vale? Hemos dicho, la nube. Pero la nube no solo que tengas ahí pues el almacenamiento en la nube, no, que tengas también una serie de servicios para sacarle partido a lo que hay en la nube. ¿De acuerdo? Porque en la nube pues también hay motores de analítica de IA y hay también otras opciones que pueden ser interesantes. Entonces no se trata solo de coger y subirte los datos, sino que esos datos sean accesibles al entorno de nube y tengan unos servicios asociados. También una plataforma unificada de datos, ahí sobre todo ONTAP, ¿no? ONTAP es multiprotocolo y te permite parte de NAS, parte de SAN, te permite parte de objetos y todo es de una única plataforma. Entonces eso es flexibilidad. Entonces las cargas de inteligencia artificial las hay muy variadas y unas tirarán mejor con datos que sean almacenados sobre objetos, otras a lo mejor requieren un almacenamiento por parte de una base de datos que tiene que ir a través de SAN y otros pues al final, tener una única plataforma que se adapte a todo y que sea versátil es muy importante. Precisamente, ya que hablamos de adaptabilidad, otro aspecto fundamental es que esté preparada para el futuro. ¿Vale? Entonces, las máquinas basadas en ONTAP tienen una capacidad de crecimiento prácticamente sin precedentes. ¿Vale? Hablamos de hasta 24 nodos que encima no tienen por qué ser nodos iguales. Tú puedes empezar con sistemas pequeñitos y luego combinarlo con sistemas más grandes o de diferentes generaciones y eso al final pues te da una garantía. O sea, tú la apuesta que has hecho ahora es esta, pero sabes que a largo plazo no se va a perder. La vas a tener ahí para colaborar. ¿Qué más? También el tema de la defensa de sus datos. A ver, aquí cada vez nos estamos metiendo en desafíos mayores a la hora de proteger la información. Ya no se trata de que la información se pueda perder porque una máquina se estropee, se vaya a la luz y tal. No, vamos más lejos. Es que ahora, bueno, pues a nivel de Europa sabéis que hay una ley de protección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ya no nos vale solo con proteger que no se pierda, ¿vale? El acceso a esa información, sino que no nos la roben porque ya no solo es que nos la roben y que reputacionalmente sea un problema, sino que encima me pueden penalizar, me pueden multar por no haber protegido convenientemente esa información. Entonces, lo primero, el analizar esa información, ¿vale? El tratarla convenientemente y el tener herramientas para protegerla de forma sencilla, ¿vale? Para que yo pueda dedicar mis esfuerzos sobre todo a lo que es la inteligencia artificial, es muy importante. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos una apuesta muy firme por parte de NetApp para darnos esas herramientas. Y de hecho, parte de las herramientas
que nos van a ayudar en la seguridad están basadas en inteligencia artificial. Tenéis ahí Sense, ¿vale? DataSense es una herramienta que utiliza esos motores de inteligencia artificial para identificar datos sensibles, ¿vale? Y que requieren una protección adicional. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos también una velocidad, ¿vale? El rendimiento. Porque al final esto, si es una computación de alto nivel, hay que darle los datos a esa misma velocidad. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener la plataforma ONTAP AI que está diseñada sobre todo para conseguir esas velocidades. Luego el tema de la confianza. A ver, NetApp no es alguien que haya llegado hoy al tema de la inteligencia artificial, sino que ya lleva años. De hecho, tiene un historial de premios y demás que vamos a ver más adelante. Luego también las perspectivas. NetApp es muy consciente del paso y el momento en el que estamos, no para de sacar nuevas herramientas. ¿Vale? Pues tenemos Trident, por ejemplo, para combinar el almacenamiento fácilmente con Kubernetes y pues, toda una serie de plataformas que hacen que sea mucho más sencillo. Y bueno, pues la décima sería la posibilidad de organizar en tiers. La inteligencia artificial hemos dicho que trata con muchos datos y estos datos pues tienen necesidades diferentes. Entonces, bueno, pues el tratar con unos o con otros y el saberlos guardar en cada uno en donde corresponda a veces es un tanto desafiante. ¿Vale? Entonces, si te lo pueden hacer automáticamente, mejor que mejor. ¿Vale? Y si además tienes la plataforma adecuada para cada uno de ellos, pues aún mejor. Ahí tenéis algunos de los premios que se han ido ganando a lo largo de los años, ¿vale? Hay más ventajas. Tenemos kits de desarrollos específicos para mejorar todos los despliegues, con puede ser Jupyter o con los motores de Kubernetes de NVIDIA. Hay integración plena con los Kubernetes, ¿vale? Ya os digo, el plugin Trident está sobre todo para la parte de almacenamiento. Hay una interfaz unificada que ahora mismo puede controlar tanto on-premise como nube, que sería el BlueXP. Tenéis la posibilidad de hacer super volúmenes, ¿vale? De petabytes de tamaño mediante los FlexGroup. O sea, bueno, pues un poco esa apuesta, ¿no? De que ya que nos metemos en el mundo de IA, vamos a aprovechar también nosotros. Entonces, a nivel de arquitecturas de referencia, pues, como os decía, lo lógico es meter o hacer una apuesta para las pymes. Pues para las pymes estadounidenses, que sabes que una pyme estadounidense pues es una empresa de 2.000 empleados, entonces allí eso les parece muy poco, pero aquí quizás se nos queda un poco grande. Fijaros los entornos que estamos viendo. Tenemos un small, medium y large, y el small son dos servidores de GX de NVIDIA y una NetApp AFF A400. Hombre, no es el tope de gama en ninguno de los dos casos, pero aún así está bastante bien y no es para todos los públicos. Entonces, a ver, a nivel de arquitectura, fijaros que además pues tienes unos switches que son de alto rendimiento, ¿vale? Son switches también de NVIDIA. Y bueno, pues hay una serie de inversiones que pueden ser, pues, pueden echarnos para atrás, ¿de acuerdo? Existe también la posibilidad, en vez de utilizar almacenamiento basado en ONTAP, ¿vale? También podemos utilizar iSeries, que lo vamos a ver después. Entonces, como os decía, aquí el almacenamiento, digamos, tope gama que vais a ver en las arquitecturas son pues las 800, las A800, que es almacenamiento NVMe, que tiene un rendimiento brutal, múltiples protocolos, ¿vale? Es una maravilla de cacharro, pero eso no está al alcance de cualquiera. A nivel de cómputo, pues eso, los servidores de GX, ahora mismo lo más potente que hay serían los H100, que llevan las nuevas tarjetas H100 y son pues también una auténtica burrada en cuanto a rendimiento y hay pocas tareas de IA que se le escapen. Y el networking pues va a juego, ¿vale? Estamos hablando, si veis aquí, que la conexión más pequeñita es una conexión de 100 Gs, ¿vale? Y los servidores entre sí están conectados a 200. O sea que nos podemos hacer una idea de que no van a ser tampoco baratos. Entonces, esto está muy bien, ¿vale? Me adelanto un poquito para lo que serían tareas de IA pesada, ¿vale? Conducción autónoma, industria de la salud, industria de la energía, retail, fabricación, finanzas, tal. Pero, bueno, pues no, no todos tenemos este público, este target. Bueno, os cuento un poquito también la otra, ¿vale? La otra arquitectura que hay está basada en los iSeries. Fijaros que aquí se utiliza el sistema BGX, ¿vale? BG File System, ¿vale? File System.
Entonces hay que recurrir a unos servidores intermedios, pero también, ¿vale? Aunque a lo mejor las máquinas iSeries son algo más baratas, pero al final pues te vas por otro lado. Lo bueno que tienen los iSeries, ¿vale? Aquí veis un poco lo que sería el esquema de crecimiento que tiene el BIGFS. Bueno, pues este esquemita te permite crecer también, es escalable, igual que en el caso de ONTAP AI, y puedes empezar con bloques muy pequeñitos, de 2 y 1, pero también lo mismo, siguen siendo dos servidores y sigue siendo redes InfiniBand, que también son de 200, o sea que también son redes importantes, ¿vale? Es quizás una de las grandes ventajas que tienen los iSeries, que sería el poder utilizar este tipo de redes. Entonces, a nivel de cómputo, lo mismo, ¿vale? El networking, lo mismo. Entonces, como digo, son tareas que están, o sea, es una plataforma que está muy bien para estas tareas de IA pesada, pero que quizás para nosotros pues oye, es que esto está en una escala que se nos sale un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo tareas más modestas? Que es lo normal, ¿vale? ¿No hay algo más pequeño? Pues sí, sí vamos a tener algo más pequeño. Pensad que estas arquitecturas son arquitecturas de referencia. No significa que para empezar con la inteligencia artificial te tengas que tirar a la piscina. Hay otro tipo de tareas, ¿vale? Pues temas de universidades, a nivel de seguridad, reconocimiento de identidades, asistentes virtuales menores, por ejemplo, para una empresa. ¿Vale? No sé si habéis visto, hay muchas web que tienen un pequeño asistente de chat que tú escribes y te va interpretando un poco y te va dando información general o te va llevando a los enlaces, ¿no? También temas, por ejemplo, de drones, gestiones de enjambres pequeños, tareas de construcción, planificaciones de los procesos de la obra, publicidad. ¿Vale? La publicidad es algo que ya lo estamos viendo, ¿no? Sistemas de visión artificial. Yo he hecho funcionar un sistema de visión artificial en algo tan pequeñito como una NVIDIA Jetson. Una NVIDIA Jetson es que es como una Raspberry, es un ordenador súper pequeñajo. ¿Vale? Entonces, si eso se puede hacer con muy poquitos recursos. Claro, es para un ejemplo, cuando lo quieres hacer a nivel empresarial, hay que subir un poquito el listón. Luego el tema de agricultura. Aquí en España somos pioneros y tenemos uno de los mejores robots de recolección de fresas gracias a la inteligencia artificial. Es capaz de reconocer qué fresas están maduras, qué fresas tienen el peso correcto y tal, y las coge y te las clasifica automáticamente en el propio robot. O sea que no lo toméis esto como a broma, porque está ahí y encima tenemos industria, ¿vale? Y tenemos la capacidad. Entonces, bueno, sistemas que podemos meter realmente, pues toda la gama, ¿vale? Hemos hablado de los A800, pero es que si recordáis el esquema que veíamos antes, pues hay veces que simplemente para guardar los datos, pues a lo mejor me vale una 2720 con un montón de discos lentos, porque yo solo quiero guardarlos, ahí no voy a tirar directamente con grandes servidores. Y luego, si mi volumen de datos no estamos hablando de petabytes, pues a lo mejor no necesito tampoco una 800, a lo mejor me vale con una A250 o con una A150, ¿de acuerdo? Es más, ahora hay una nueva gama de almacenamiento que también es SSD, pero con discos QLC. Son más lentos que los NVMe, pero a cambio de eso tienen mucha más capacidad y tienen un precio mejor por tera. Entonces, oye, pues a lo mejor ahí tengo. Entonces hay que conocer un poco la gama para saber qué es lo adecuado. Lo que vulgarmente se dice, no matéis moscas a cañonazos, ¿vale? Hemos visto las arquitecturas que están muy bien, pero luego al final, esto para aterrizarlo en proyectos de día a día, pues hace falta a lo mejor amoldarnos a cosas más pequeñitas. Entonces, que sepáis que tenéis todo esto. Y en iSeries, tres cuartos de lo mismo. Pues tenéis gama, tenéis las EF600 que hemos visto antes, que se cogen de dos en dos, pero oye, que también tienes EF300 y también tienes las E2800 y las 5700 que se pueden meter con discos SD, ¿vale? Entonces, oye, hay que sopesarlo y hay que calcular. Vale, muy bien, esto con la parte del almacenamiento. Y para la parte de cómputo, ¿sigo teniendo que coger los de GX? No, a ver, si Nvidia también hace tarjetas específicas de IA, ¿vale? Tenéis tarjetas, hombre, podéis meter las H100, pero es que un solo DGX lleva 8 tarjetas H100. ¿De verdad necesito 8 tarjetas H100? Es mucha potencia. Entonces, a lo mejor me vale con una 30 perfectamente para el proyecto que yo quiero hacer, ¿vale? Que yo quiero paquetizar a lo mejor eh, un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento de clientes para una tienda y lo quiero paquetizar. Pues
pues a lo mejor necesito algo más pequeñito, más modesto, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que también está ahí. Y no solo eso, también hay tarjetas, son las tarjetas gráficas convencionales profesionales que también se pueden utilizar para IA y que además también te permite meterte en otro negocio, que es otro negocio de la inteligencia artificial, los gemelos digitales, ¿vale? Es decir, cómo mediante simulación y mediante aplicación de IA, antes de fabricar un modelo, lo genero en 3D, le aplico físicas y busco los puntos débiles, ¿vale? Para ahorrarme tiempos en fabricación. Bueno, pues esto, a ver, a lo mejor estamos pensando en la fabricación de un automóvil, de un avión y tal. No, es que esto se puede aplicar también a juguetes, ¿vale? O a zapatos, buscar los puntos de tensión y demás. Entonces, esto es la realidad y es la actualidad, no es algo de futuro. Entonces, aquí tenéis un ejemplo. Esto es un ejemplo más pequeñito. Es una FF a 150, que además ha salido hace poquito. O sea, que no es algo que digas, oh, bueno, es que ya llevo un tiempo. No, que acaba de salir. Y unos switches a 10G, que también es algo más asequible. Y bueno, pues unos servidores que aquí le podemos poner hasta 8 GPUs a cada uno de ellos. ¿Hace falta meterle 8? Hombre, pues a lo mejor no. O a lo mejor no me hacen falta 4 servidores, me vale con 2. Pero bueno, esto es simplemente un ejemplo de algo más pequeño que también puede utilizar todo lo que hace que el tándem no sea cómputo y storage con cinta americana. No, señores, es que hay una serie de software que lo integra. Entonces, ese software que lo integra, esas APIs que hemos visto y demás, también funcionan aquí. ¿De acuerdo? Una cosa son las arquitecturas de referencia y otra cosa es la vida real. Y ya para acabar, que estamos justo en la hora, ¿vale? Y quiero también dejaros un poco de margen a preguntas. Más información, ¿vale? A modo de resumen, ya hemos dicho, lo importante es que sepáis que esto es asequible, que esto lo podéis, os podéis meter con ello, ¿vale? Que NetApp está ahí para echaros un cable, Nvidia también, y que hay una serie de arquitecturas que es un punto de referencia, pero que eso lo podemos escalar tanto para arriba como para abajo, ¿de acuerdo? Entonces ahora es el momento ideal, porque tenemos la información, todavía no hay tanta competencia, nos podemos poner al día y podemos sacar ahí la cabeza de los primeros y estar ahí y que luego más adelante se diga, pues mira, ellos fueron de los pioneros, ¿de acuerdo? Este es el momento, ¿vale? No lo dejéis pasar porque es la oportunidad de oro. Y ya sabéis, pues podéis confiar en NVIDIA y NetApp que tienen soluciones conjuntas muy potentes. Tenéis aquí unos enlaces de interés con las arquitecturas que os he mostrado, ¿vale? Para que las veáis en detalle. No me he querido meter en muchas historias porque al final, para leer datos, pues tenéis el Hardware Universe, que también aparece ahí, que sabéis que es donde salen todas las tripas de lo que serían los dispositivos de NetApp. Tenéis también matrices de compatibilidad, página para desarrolladores, que se me ha colado una falta. Tenemos también soluciones, ¿vale? Un webinar de vídeo en el que os cuenta un poco esto que os decía de cómo escalar soluciones y también os da los siguientes pasos de cómo empezar a meteros en otras cosas de inteligencia artificial con tutoriales y demás historias. Y por supuesto, pues también algunos enlaces de NVIDIA que al final pues son también de los grandes potenciadores de la inteligencia artificial. Y nada más.